Hola, ¿cómo están? Hoy es el lunes 18 de mayo del 2020 y bueno, quisiera hablarles un poquito de México hoy porque está viviendo una situación que es muy interesante en el sentido de que hoy comenzó sus fases de reapertura económica o como le ha llamado el presidente Andrés Manuel López Obrador, el regreso a la nueva normalidad, ¿no? O volver a una nueva normalidad. Esto es muy significativo que se dé en estos momentos porque pareciera que aún yendo más adelante, Estados Unidos no ha logrado este orden que se ve ahí porque en México separaron prácticamente las zonas que estaban siendo muy afectadas por el coronavirus de las que no lo son, de las que no están siendo afectadas. Entonces, pues se dieron cuenta que había una gran cantidad de municipios, eh, hasta este momento son 324, eh, que no tienen contagio, que no tienen personas que hayan muerto por coronavirus y que ni siquiera tienen municipios colindantes que tengan la infección. Entonces eso da pie a la posibilidad de reabrir la economía, de comenzar el regreso a la normalidad, ¿no? Que es muy difícil, se ve muy lejana, sobre todo porque hay unas áreas en México como la Ciudad de México y su zona conurbada, es decir, todo el Valle de México, que me parece que, pues para empezar, no tiene para cuándo, ¿no? Estaba viendo algunas imágenes en la revista Proceso de El Molinito en Naucalpan, tremendo, ¿no? La gente muy descuidada, no pensando muy bien, no creyendo, ¿no? De repente uno se siente infalible, uno se siente inmune, como que no va a pasar nada. Esa es una de las etapas que alguna vez comentábamos aquí, ¿no? De negación, de incredulidad. Entonces, pero es muy difícil que estas áreas dejen de tener contagios por la forma, por el movimiento que tienen, que hacen en el metro, que hacen en los tianguis, en los camiones, que comen juntos, viven hacinados también en esas áreas, como nos ha pasado aquí con nuestros paisanos indocumentados que han tenido ese problema. Sigue creciendo el número, por cierto, en zonas como Nueva York, como New Jersey, como Illinois, eh, precisamente por esta situación. No quisiera utilizar eh, un mal adjetivo, pero son personas que viven juntas, digamos, y entonces eso ha propiciado que las infecciones vayan más allá de donde se debe. Incluso hace un par de semanas les comentaba yo que estas infecciones que se están dando en los niños no son tan aisladas o no eran tan aisladas, ahora lo está confirmado todo el mundo, pero por lógica se podía pensar que no eran tan aisladas, puesto que los padres indocumentados habían estado en el interior de las casas hasta donde pudieron, los que no estaban trabajando, por supuesto, y de pronto tuvieron que ir a trabajar necesariamente. Entonces, al salir, pues iban, se contagiaban y regresaban con el virus a casa, que fue afectando a la familia y pronto a los niños, ¿no? Que ahora ya se está comprobando que este síndrome de Kawasaki está muy relacionado con el coronavirus, que no era para pensar de otra manera, pero bueno, se tardaron un poquito para decirlo, pero es muy lógico, pues. Entonces es la misma situación que se está viviendo en estas zonas tan congestionadas de gente, eh, con tanto movimiento, y pues no se va a detener el contagio ahí. Va a ser muy difícil a menos que las personas tomen con más seriedad lo que está ocurriendo y decidan mantenerse un tanto aisladas cuando les empiece a dar la enfermedad.
Para esto van a tener que hacer las autoridades sanitarias, por lo que se ha visto aquí, van a tener que hacer un trabajo colosal para buscar otra vez a los infectados, mantenerlos aislados, y para eso se requiere responsabilidad, no se requiere de la persona infectada, pues se requiere responsabilidad y se requiere honestidad, que digan que están enfermos y que se les ayude, puesto que por eso sigue la gente trabajando aún infectada, porque necesitan trabajar, porque necesitan ganar dinero, porque necesitan llevar a casa los insumos necesarios para el acontecer diario, para comer, para vivir. Entonces, pues es difícil, les digo, que se detengan los contagios en esta área, van a seguir, y en todas las áreas pobladas de México. Pues me imagino que la situación es igual en Guadalajara, en Puebla, en las zonas más grandes, ¿no? Estaba viendo los números de esto que ellos han llamado los municipios de la esperanza, que son sitios donde, les decía yo, no ha llegado el contagio, no hay ni siquiera alrededor municipios que estén o que tengan también contagios. Entonces, les digo, estaba viendo los números y hay algunos sitios como por ejemplo Campeche, las Baja Californias, que no entraron porque tienen municipios con contagios y bueno, se detiene ahí el arranque del regreso a la normalidad. Entonces, pero hay algunos otros que bueno, que no tienen, y esos son los más. De los 324 municipios que les decía que no tienen contagio ni a su alrededor, tienen personas que hayan muerto o contagiadas, destaca mucho Oaxaca, porque Oaxaca tiene 213 municipios de sus 570 municipios que no tiene contagios. Entonces, es sorprendente realmente. No sé, uno pudiera pensar de repente que si algunas personas, bueno, no estamos muy acostumbrados en estas zonas pobres de México a ir al doctor, si nos sentimos mal es más bien aguantar en casa con remedios caseros y tratando de curarse. Entonces pudiera de pronto pensarse en que se trata de un silencio obligado, pero bueno, ya entró en marcha este movimiento hacia la nueva normalidad, y ahora habrá que esperar. Pero a mí les decía que este asunto es muy interesante porque yo veo como un estupor en los medios de comunicación. Están muy silenciosos al respecto, solamente están dando la información de las fases, de las 3 fases de las industrias que van a abrir, que son la automotriz, la minería, la de construcción, aunque la construcción ya en su parte esencial seguía trabajando. Y bueno, les digo, los medios de comunicación están como esperando, ¿no? Probablemente hay situaciones, probablemente estén esperando situaciones como la chilena, que volvió a la normalidad, hizo un regreso a la normalidad que fue un poco contraproducente porque ahora hubo un aumento en los contagios, lo cual es un indicativo de que pudiera darse en cualquier lugar. Pues aquí en los Estados Unidos han estado ocurriendo las aperturas. En algunos casos están respetando las 3 fases que también dictó el gobierno, pero en otros casos ha sido como apresurado porque las personas están molestas, porque exigen su derecho a enfermarse, digamos. Escuchaba yo a Fernández Noroña que decía que a él le respeten su derecho de no usar tapabocas porque es su derecho, ¿no? Y bueno, entonces es la misma situación aquí. También aquí se vive bajo una democracia, y entonces pues el pueblo decide, salen a las calles cuando quieren, incluso aquí los dejan andar con armas por las calles, ¿no? De una manera una libertad de repente que pareciera no muy bien entendida.
pero exigen pues la apertura de todo. Hoy hubo por ahí un caso donde más de 100 personas se aglomeraron enfrente de un gimnasio porque lo querían abierto, y el gobierno solamente está permitiendo en algunos lugares la apertura del 25% de ciertas áreas, ¿no? Precisamente para evitar los contagios. O vemos también ridiculeces que están haciendo en algunos restaurantes con llantas o cámaras, ¿no? Que indican tu sana distancia, o que te obligan a la sana distancia, lo cual parece excesivo, ¿no? Creo que se puede dar todo este tipo de cosas con respeto, con responsabilidad, es todo. Es decir, tú no me enfermas, yo no te enfermo, y en esa situación pudiera darse un regreso como lo están tratando de convenir, ¿no? Como lo están tratando de hacer. Entonces, pues les decía, yo me refería a este estupor de la prensa mexicana y mundial, porque tampoco escuché nada del New York Times como hace unos días, o del País como hace unos días, ¿no? Yo creo que sí, el problema lo separó muy bien el presidente de México, se fue hacia las zonas que no están afectadas para comenzar el regreso, lo cual es muy interesante porque aquí se hizo prácticamente lo mismo. Los únicos lugares que apenas hace una semana comenzaron la reapertura o están en eso con la primera fase son Nueva York y New Jersey, pero todos los demás estados, la mayoría de los, Illinois tampoco, la mayoría de los estados de la Unión Americana están ya en el comienzo de volver a la normalidad, pero estamos viendo en todas partes del mundo, no solamente en los Estados Unidos, y no solamente se va a ver en México, que tenemos una libertad coartada, tenemos una libertad sobre la que pende la amenaza de la pandemia, el regreso de la pandemia, mientras no aparezca una vacuna. Y fíjense que hoy por la mañana leí en el New York Times o en CNN, no recuerdo, de una vacuna que acaba de aparecer, que funcionó muy bien en Minnesota, me parece. Hicieron pruebas y se dio bien el proceso, ¿no? Ahora solamente falta generalizarla, no todavía con la población mundial, pero el ataque al virus se desarrolló muy bien. Entonces, eso nos lleva a una esperanza todavía mayor. Pero les digo, esta jugada que hizo el presidente de México es muy interesante, y yo creo que le ganó a la oposición. Ahora sí, lo sorprendió, y sorprendió a todo el mundo, porque es precisamente lo que se está haciendo por todos lados, ¿no? O sea, dejar que transcurra la pandemia donde está, porque es imposible de parar. O sea, nadie le va a poder detener. Si hubiera un regreso, eso sí sería terrible, pues. Si hubiera más contagios, pero con cuidado, con respeto, con responsabilidad, pudiera no ser el caso, ¿no? Pudiera darse el regreso de buena manera hasta que los hospitales se descongestionen, porque ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Y bueno, encontrar la cura para las personas que están ya muy lastimadas con el virus, intentando matarlos prácticamente, como el Remdesivir, como el plasma, ese tipo de curas que pueden ser un buen medicamento y una buena salida para las personas que están muy afectadas, y que pudiera descongestionar los hospitales, que es una de las bases para poder ir más allá en este regreso a la normalidad, o para poder entrar en el regreso a la normalidad de una manera más confiada, estar cuidando que todo se haga bien, es la única manera, ¿no? Entonces, les decía, yo esperaba una gran reacción de la prensa hoy. Incluso Jorge Ramos, aquí en la televisora hispana, estuvo muy callado, no digas más, hizo un comentario de México que ni al caso, ¿no? Entonces, no hicieron un análisis porque no le ven ni pies ni cabeza.
pero es exactamente lo que está pasando en el mundo y es muy respetable y fue una excelente decisión. Les digo, el único problema sería que hubiese un brote en los lugares donde no los hay o que hubiese una forma en que ocultaron el mal en algunas zonas donde están detectadas como que no hubo contagios o que no hay contagios, ¿no? ¿Por qué? Por la misma pobreza, les digo, porque la gente pudiera quedarse en silencio y evitar ir al doctor o simplemente no saber qué hacer, o no saber si es el virus o es una gripa o si ya se están muriendo porque están viejos. Entonces, yo creo que lo interesante sería que las autoridades de salud se dieran una vuelta por esas áreas que están empezando a regresar a la normalidad y que hicieran un estudio de campo rápido, que fueran algunas casas, las más apartadas, a preguntar si no se han sentido mal, si no ha habido algún problema. En todo caso, les digo, en todas partes del mundo, y aquí no es la excepción, ni lo será en México, la libertad esta que estamos buscando y hacia dónde vamos, sobre ella pende la amenaza de la pandemia. Creo que es muy claro, pero la decisión de López Obrador es plausible. A mí me parece que optó por el mejor camino. O sea, tiene que regresar México a, a reactivar su economía porque no es la misma situación allá que la que se vive aquí en los Estados Unidos. Aquí es una situación en la que estamos sufriendo ciertos grupos sociales, pero no estamos sufriendo todos, pues, ¿no? O sea, aquí hay personas que están recibiendo su dinero, que se están manteniendo a buen resguardo, que pueden comprar sus alimentos e incluso aquí hay unos sitios donde pareciera que hay hambre, ¿no? Hay filas de kilómetros y kilómetros de automóviles, como se ha visto últimamente en California, para recoger alimentos. Imagínense cómo se puede poner en nuestros países, pero bueno, con este inicio de reactivación es muy probable que las cosas vayan a mejorar. Cuídense mucho.